Sí, ¿cómo? Pensar que la recta que contiene a F Ujú, contiene a la altura de AB. ujú. Porque ahí esa recta sería perpendicular a AB por tener la misma, o sea, ser paralela a D, que es perpendicular a AB. Sí, Entonces vos tenés, y pasa por el vértice E, sí. entonces es altura. Y como es altura, también es bisectriz porque es un triángulo isósceles. Ujú. Entonces, por opuestos por el vértice, Estos van a ser congruentes. sí, Sí, esa es más fácil. Ese camino es más fácil. Es más fácil que demostrar que esto es perpendicular. Porque si no, yo tengo que demostrar que esto es base media. Es base media. Va a costar más trabajo. ¿Sí? De últimas podían comparar también los triangulitos. Se complica un poco más. claro. Bien, espera que están entrando. Acá Fabián estaba explicando que si yo trazo la recta EF, voy a terminar demostrando que EF es la base media del rectángulo, ¿sí? Porque es paralela y cuando trabajemos con estos triángulos isósceles vamos a demostrar que está corta en la base media. Esto se hace... A ver, ustedes me pueden decir por qué EF es la base media del rectángulo, si yo estoy seguro que esto es el punto medio. Eso me lo pueden cuestionar perfectamente, pero a ver si hago algo en color, que este no lo tenía preparado, Gaby. ¿Cómo puedo saber que K es punto medio cuando yo hago esta recta? Lo que tendría que considerar es este triángulo, ¿sí? Y, a ver, ¿cuál es? Voy a borrar los otros para ver que lo vean. Este no. Este triangulito que me quedó acá, que no lo veo con color un poco más oscuro. ¿Sí? Si yo trazo la recta EF, que ya sé que es paralela a la base, porque eso lo demostramos hace un rato, y sé que F es punto medio de CR, porque también lo demostramos hace un ratito, entonces yo tengo una recta en este triángulo, yo tengo una recta que es paralela a RD y pasa por el punto medio de uno de los lados, por lo tanto es base media y pasa por el punto medio de este. Porque si no, yo no podría justificar que toda esta recta era la base media del rectángulo. Habíamos demostrado que era la base media del paralelogramo nada más. ¿Está? Entonces, así con este triangulito puedo llegar a demostrar que la recta EF va a tener incluida a la base media del rectángulo. Ahí estamos seguros. Si esto es la base media, este es el punto medio, yo puedo saber que CFD es un triángulo isósceles, FK va a ser mediana, mediatriz, altura y bisectriz. Entonces, o por ángulos opuestos por el vértice o con lo que quieran, ya estoy demostrando que estos dos angulitos son congruentes y que EF es bisectriz de SFT y de SET. ¿Se entendió? ¿O fue muy largo y extenso? Bien, entonces con todas esas cosas que vimos, podemos demostrar que estos dos triangulitos son isósceles y que EF mide 45, S mide 90, estos dos EF 45 y este de 90, entonces estos dos lados van a ser, los dos triángulos son congruentes, por lo tanto,
eso que tenemos ahí violeta es un cuadrado. ¿Sí? ¿Usamos alguna propiedad? Usamos un montón de propiedades en todo lo que estamos haciendo. Había otra forma de saber que este trapecio era un trapecio isósceles. Si demostraron primero que EF era paralelo a AD, como esto mide 45 y esto mide 45, son los ángulos de la base de un trapecio isósceles, y esa es una de las propiedades que creo que se las es la del trabajo práctico, me parece. No me acuerdo. O es la que tenían que hacer solo. No, la del trabajo práctico. Que los ángulos de la base de un trapecio isósceles son congruentes. Entonces ahí también podían haber dicho que el trapecio era isósceles. Todo eso en conjunto, ¿sí? Todas esas propiedades, todas surgieron de los ángulos, de las paralelas. Hicimos un breve repaso con este ejercicio de un montón de cosas. Bien, antes de seguir, había otra parte de este ejercicio, yo me la anoté. Vamos a ver si borro acá un poco. Se puede demostrar que EF es igual a AD menos AB. Yo lo voy a poner como texto, pero no tengo editor de ecuaciones acá. Me quedé con algo de lo que decías recién. ¿Qué pasó? Decías esto último, que sí, justo me tapa las Espera, ya letritas. va. Dale. Era la otra consigna, dale, pues. O sea, diciendo que la base AD es paralela a EF, como Sí, primer dato. sí. Que AD era congruente a ADF. No dije eso. Que AD era congruente a AF, ¿no? No, A esto EAD, al el revés. ángulo. El ángulo EAD es congruente con el ángulo FDA, pues son los dos de 45. Sí. ¿Estos eran los datos que habías dicho que eran suficientes? Sí, Para el trapecio isósceles. claro. Porque, Las bases. claro, pero con esos datos se ve que no es, pero un rectángulo cumpliría, por ejemplo. ¿Un rectángulo cumpliría eso que vos me decís? Claro, las dos bases son paralelas y los ángulos de la base son congruentes. Sí. Igual, Ana, vos lo que estabas diciendo ahí, o por ahí yo te entendí mal, no es que a iguales lados, No, eso es en un iguales triángulo. ángulos. No, eso es en el triángulo. Pero en este caso, claro, no, porque no tengo, está bien. Bueno, eso sería en el caso solamente que nosotros tuviésemos un trapecio, Fabián, no que tuviéramos cualquier cuadrilátero. Si tenemos un trapecio, tendría yo que haber aclarado eso. En el caso de tener un trapecio, ya descartar todos los paralelogramos, ¿sí? O sea que los otros dos lados no eran paralelos, pero no podía definir que estos dos lados eran congruentes, entonces sí decir que los ángulos, porque estos también van a ser suplementarios con estos, van a ser congruentes. Un cuadrilátero que no es paralelogramo y tiene sus ángulos de la base congruentes será un trapecio isósceles. ¿Sí? Ahora sí. Sí, faltaba eso, tenés razón, como que quedaba incompleto. Y acá está mal escrito. Gracias. Los estoy haciendo... ¿Vieron que yo les dije que después me iban a retar a mí? Me encanta que me corrijan. En serio, es fuera de broma. Bien, ahora sí. Puedo decir que EF es igual a AD menos AB. Tendría que, para que se dieran cuenta, borrarles algunas cosas.
Si borro todo eso, ¿se nota mejor? Igual con el triángulo ABQ se notaba mejor, se podía notaba. explicar mejor, ¿o no? No sé, ¿con cuál triángulo? A, B. Con ABQ. Q. O sea, con la bisectriz de Acá, ABC. ya lo pongo para. ¿Esa? Sí. Bueno, ¿cómo? No, por eso. AQ, Tiene que ser acá. Sí, AQ. AQ es congruente con AB. Por, Sí, por este este ser un triángulo isósceles. rectángulo isósceles. Sí. Bueno, entonces, hoy habíamos con la recta OSF, con la bisectriz de D, demostramos que eran paralelas. Entonces, si son paralelas y EF era paralela a AD, quiere decir que QD debería medir lo mismo, o sea, ser congruentes que EF. Sí, QD era congruente con EF. Por ser esta la base media del paralelogramo, es congruente con las bases. Sí, señora. ¿Y? Y entonces, si EF es congruente con QD, o sea que miren lo mismo, Sí. AQ más QD deberían ser Sí. AD, que si reemplazo Y ahí AQ es EF, AB. QD por EF en lo que vos pusiste acá, y AD, no, Perfecto. AD sí está bien. Sí, yo te entendí, espero que el resto también. Lo mismo que estás haciendo vos acá abajo era lo que yo estaba haciendo acá arriba, por eso había borrado las otras directrices. Perfecto. Se puede hacer en cualquier lado. Bien, lo que dice Agustina es que AB es congruente con AQ y que EF es congruente con QD. Por lo tanto, AB más EF es igual a AD. Reemplazamos en la ecuación y lo acomodamos para que nos dé. Esto no son rectas, son segmentos. Lo que pasa es que no lo puedo escribir acá en GeoGebra, ¿eh? No es que me equivoque. ¿Está claro? Y acá puedo seguir haciendo montones de cosas si quiero, ¿sí? Seguir preguntando. Pero bueno, lo vamos a dejar acá. ¿Tienen alguna duda de todo lo que vimos de triángulo y cuadriláteros? Porque es como que terminamos el tema. No les voy a dar más ejercicios. Así que después ustedes se ponen a estudiar. En las vacaciones no, porque Fer no quiere. Pero cuando puedan, ¿sí? Repasan todo. Es una buena época en las vacaciones para refrescar todo lo que uno estuvo viendo y que le quedó colgado. Y después cuando vienen, no se olvidan de todo y me preguntan. Ahora voy a empezar con un poquito de lo que es circunferencia y definiciones de circunferencia. ¿Sí? No les dejo otra tarea para las vacaciones, salvo que si quieren leer el apunte que les di. Eso es a voluntad. Bien, vamos a seguir. Nos quedan circunferencia, con bastantes temas, y después ya empezamos con movimientos y semejanza, proporciones, homotesias, semejanza, Pitágoras, así que nos quedan un montón de temas por delante. Y en todos los temas vamos a ver cosas nuevas, pero vamos a seguir usando todo lo que estamos usando hasta acá. Si aparece un cuadrilátero, ustedes tienen que conocer las propiedades del cuadrilátero para ver qué pueden usar en la demostración. ¿Sí? Aunque estemos trabajando con circunferencia, dentro de la circunferencia puede haber un cuadrilátero. ¿Sí? Entonces, adentro de la circunferencia me queda un rectángulo. Profe, mira, las diagonales de un rectángulo son congruentes, bárbaro, me sirve para tal ejercicio. ¿Sí? O sea, no es que me olvidé de lo que estábamos viendo hasta ahora. Bueno, vamos a empezar a definir qué era una circunferencia, ¿se acuerdan? La hora 18:34. Bien. ¿Qué es una circunferencia?
silencio en la noche. El conjunto de puntos que están a la misma distancia de O. Bien. Como eso lo habíamos definido como un lugar geométrico. Es un conjunto de puntos que están todos a la misma distancia de un punto fijo en el plano, que va a ser el centro de la circunferencia. ¿Sí? Perfecto. Esa sería también la definición del centro. Es el punto de la definición de circunferencia. Y esto que acabo de dibujar, ¿cómo se llama? Radio. Es el radio. ¿Y cómo lo podemos definir? La distancia del punto O a un punto de la circunferencia. Perfecto. Todo eso después lo van a ir anotando ustedes. Yo igual la primera clase, cuando volvamos, lo vamos a repasar y les voy a mandar ya el apunte de circunferencia. No lo quiero mandar ahora para que todo sea sorpresa. Bien. Ok. Ok. Bien, el radio de una circunferencia lo definimos como el segmento determinado por el centro y cualquier punto de la circunferencia, o la distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia. Bien. Una cuerda. ¿Alguien sabe qué es una cuerda? Un segmento que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia. Perfecto, esto sería una cuerda. Bien. ¿Qué es el diámetro? Un segmento que une dos puntos de la circunferencia que pasa por el centro O. Perfecto. Es un segmento que une dos puntos, o es una cuerda, ya que definimos como cuerda como que une dos puntos de la circunferencia, que pasa por el centro. ¿Sí? Si no, puedo decir también que es la mayor de todas las cuerdas. ¿Puede haber otra más grande que el diámetro? Porque miren, si yo voy así me voy achicando, y si me voy para el otro lado me voy achicando. ¿Sí? Entonces, las dos definiciones son correctas. O es una cuerda que pasa por el centro, o es la mayor de todas las cuerdas. Igual puedo decir que hay infinitas cuerdas que pasan por el centro. Por supuesto, ¿no? Hay infinitos diámetros, ¿sí? Hay infinitos radios y hay infinitos diámetros. Y hay infinitas cuerdas. Sí, señor. Hay infinitas cuerdas que pasan por el centro. Y ahí llegamos a una definición de circunferencia por límite. Pero bueno, no importa, lo vamos a dejar para otra vez eso. Vamos a definir qué es un sector angular central. ¿Es un sector angular que tiene como vértice el centro? ¿Puede ser? Sí, señora. Un sector angular central es el sector angular que tiene, voy a dibujar acá dos semirrectas porque es todo eso, ¿no? Ahí está. Ups. Es el sector angular que tiene por vértice el centro de la circunferencia. Después, cuando veamos otro tema, vamos a tomar el otro sector, pero no importa. El angular central es esto. Y a ver si lo puedo dibujar. No, el arco capaz, no. Vamos a ver qué es el arco de una circunferencia. ¿Me lo dibujó? No. Da igual. A lo mejor me lo dibujó, pero como yo... Ah, me dibujó el otro. Acá también es como el ángulo tiene que ir en el sentido de las... Lo vamos a colorear para que lo vean, porque si no, no se distingue. Vamos a llamar el arco al sector de la no, solamente esto. No, esto es un sector angular. Bien. Arco va a ser todos los puntos de la circunferencia que son la intersección entre el sector angular y la circunferencia. ¿Sí? Acá tendríamos que ponerle otras letras.
Bien. Yo lo voy a nombrar, esto no estaba en el apunte, ¿ven? Tendría que haberlo puesto agregado. El arco lo voy a escribir así, con un simbolito, ¿sí? Que no es un ángulo, es una parte de la circunferencia. Entonces, a esto voy a llamar arco de la circunferencia. ¿Qué va a ser un punto interior a la circunferencia? Cualquier punto que esté a una distancia mayor a O y menor a la Cualquier punto que tenga una cualquier distancia punto acá. al centro menor que el radio. ¿Sí? ¿Así está bien? Un punto interior de una circunferencia va a ser un punto cuya distancia al centro sea menor que el radio. ¿Sí? Y un punto exterior, Que la distancia sea un punto cualquiera, que la distancia sea mayor al radio. perfecto. No hay muchas alternativas. ¿Y qué es un círculo? Todo. O sea, incluye el área. Todos los puntos internos, Y de la circunferencia también. todos los Los puntos que puntos están interiores. A ¿Eh? menor o distancia. sea, Sí. una circunferencia pintada. Exacto. No. Ahí te voy a cambiar tu idea. Eso es una circunferencia pintada. Pinté la circunferencia. Claro. No, son todos los puntos interiores. No, en realidad no la pintaste, te faltó el RS. El RS, claro. No, no sé. Mira, está pintada. Lo que pasa es que se superponían. Está toda pintada. Todos los puntos Bien. interiores de la Qué circunferencia. peleadora. De la Sí. circunferencia también. Sí, ¿O no? sí, esto no es un círculo. Lo verde es una circunferencia. El círculo Claro. serían todos los Ujú. puntos interiores. Y se puede, no sé si esto me lo permite. No, ahí está. Ahora sí. Eso sería el Ese sí. círculo. Ese es un círculo. ¿Estamos? Bien. Yo ahora podría seguir con posiciones relativas de rectas y todo, pero bueno, lo que hice fue presentar simplemente a la circunferencia, a todos sus elementos y al círculo, como para que tengamos idea, después sí vamos a estar hablando de eso. Ahora, como para despedirnos, les vamos a poner un ejercicio. No. No, no es un ejercicio. Yo quiero que se peleen entre ustedes. Qué mala, ¿no? Pinta a mi cerca. ¿Eh? Dígame. Un chiste de los Simpson, profe. Obliga. Ah, bueno. Bien. Esto es un ejemplo, ¿no? Suponemos que esto es un arco de fútbol, ¿sí? Las chicas también sabemos algo de fútbol a veces. Ponemos en los dos extremos, en los dos palos del arco, una mochila y un buzo, y nos ponemos a jugar al fútbol. José se para en el medio, en el medio del arco. Y después hay otros jugadores que se paran, Rocío, Marina, Omar, Sergio y Lucía, en distintos lugares en esta posición. Entonces, si yo voy a tener que cerrar esto, ahí está, ahí se ve. Dice, un grupo de amigos juega en el parque a patear penales, armaron un arco y José se ofreció a atajar, o al menos a intentarlo. Omar se ubicó reglamentariamente a una distancia de 11 metros de la línea del arco, que mide aproximadamente 7,32 metros, como en las canchas oficiales. Los otros amigos decidieron que no iban a patear desde el punto penal y se ubicaron como se muestra en la figura. José reclamó que algunos estaban más cerca que otros
a lo que Marina le respondió, es verdad, pero todos tenemos el mismo ángulo de tiro y todos tenemos la misma posibilidad de hacer gol. Bueno. ¿Es verdadero o falso eso? No empiecen con que si el viento viene, si tenemos, no, esas cosas no. No. Si tenemos la misma posibilidad de hacer gol. No sé si dice, ¿a qué se refiere Marina? Está en lo cierto. ¿Alguno está mejor posicionado que otro? ¿Quién tiene más probabilidades de hacer gol de todos estos que están acá? Todos tienen la misma. Para vos todos tienen la misma. Para otro, ¿estás seguro vos? Que todos tienen la misma. Tienen el mismo ángulo, uno de distancia y el otro más cerca, pero con el mismo ángulo. No sé. Vamos a ver qué dicen los chicos. Esta de acá, los que están más cerquita, para mí lo pueden hacer más mejor, ¿no? Lucía la tiene que arrimar nada más. La tiene que arrimar nada más. Pero estando pero a tan ver, cerca a la todos Pero vez, es más fácil que José la ataje. Todo, pero más allá de eso, todos tienen el mismo límite, la mochila y el buzo no se pueden pasar, y por ejemplo, o sea, Rocío no se puede pasar de la mochila más para acá, tiene que tener de la mochila al buzo. Y Marina también, de la mochila al buzo, y Omar lo mismo, o sea, por eso uno está más cerca y el otro está más lejos. O sea, Omar tiene la mejor vista para patear, por así decirlo, pero es el que más lejos está. Mientras que Lucía es el que está más cerca, pero tiene peor ángulo para patear, por así llamarlo, porque tenga menor distancia. Entonces, todos tienen, es como cuando lo que uno sube, el otro baja. Cuando aumenta la distancia, se vuelve más fácil, cuanto más cerca está, más difícil se vuelve el tiro, por así decirlo. O sea que de todos los que Dice están ahí, los Laura que para mejores serían Lucía, Marina y Sergio. Marina y Depende de quién sea Sergio Lucía. son los mejores. Laura dice que para mí Lucía porque está más cerca y llega con más fuerza. Puede ser. Depende de la fuerza que tenga cada uno para patear, ¿no? La pregunta en realidad es si tienen el mismo ángulo de tiro. ¿Lo resolvemos ahora o después de las vacaciones? sí. Pero, profe, o sea, yo No lo que tienen digo, todos el mismo ángulo de tiro. ¿No? sí, tienen el mismo. Ya Omar y Lucía no tienen el mismo. Pero vos tomá Mm. como, a ver, vos tomá a Omar como el vértice y Sí. es lo que Y abarca el mochila y ángulo. buzo haría un triángulo acutángulo. Mochila, buzo, Lucía. No, por Sí, bueno, me deja un triángulo abuso, obtuso, pero no sé si la distancia de mochila, buzo, pero Lucía. vos pensás las personas como el vértice. Y después pensá como que se van a ir alargando, pero los vértices van, o sea, a ver, la distancia de Marina al buzo no es la misma que la de Lucía al buzo, pero después a Lucía se le alarga la distancia a la mochila. La cuestión es que el ángulo es el mismo, porque tienen como, o sea, pues son Están parte de la, ubicados todos en la línea de una circunferencia. claro, eso. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Porque acá tenemos un montón de cosas. A ver, Laura me decía que no. Facundo tampoco. ¿Dónde está? El mismo, no tiene, Laura dice que no tienen el mismo ángulo, que los ángulos son distintos. Bueno, a ver, me quedan 8 minutos.
La pregunta de millón es, ¿lo dejamos para la vuelta o quieren que lo solucionemos? ¿La vuelta cuándo sería? ¿En 2 semanas? 2 semanas. No me voy a acordar. Ok. No importa, lo ponemos de vuelta. No se hagan problema con eso. Bueno, lo dejamos para que piensen. Lo pueden dibujar, pueden tratar de hacerlo. Dibujar en GeoGebra y mover el puntito por la circunferencia está bueno para ver. Está bueno. Era eso lo que iba a hacer, pero no, por eso lo digo para que lo vayan viendo. Y si no, dibujar en GeoGebra varios ángulos y medirlos. No hace falta mover el puntito. Podés dibujar una circunferencia, trazar. ¿Esto qué era de la circunferencia? ¿Este segmento? No me acuerdo. ¿Eh? Una Cuerda. cuerda. Una Esa es cuerda, trazamos Una cuerda. una cuerda, ¿sí? Y después ponemos puntos sobre la circunferencia y podemos ir midiendo los angulitos como para ver si son iguales o algunos diferentes. Agus decía que este era obtusángulo, pero el triángulo era obtusángulo. El ángulo, como dice Gaby, en vértice Lucía, habría que ver. Sí, después Pero este para entendí lo mí, que me explicó Gaby, Gabriela. a lo mejor este ángulo es más chiquito que este que está acá arriba, porque está muy cerca. La verdad, no sé, chicos. No, profe, no. A ver. En realidad sí sé, pero no les quiero contar. así no se vale. No se vale. Profe, ¿Qué, Gaby? pregunta, ¿tiene que ver con que, por ejemplo, a ver, nosotros definimos como circunferencia de todos los puntos que están a la misma distancia de un centro, ¿no? Ujú. Entonces, si yo tengo esa cuerda, a mí me da una abertura determinada. No me voy a pasar de eso. No voy a agarrar por acá, voy a quedarme ahí, fijo ahí. Sí. Pero si voy cambiando la posición del vértice, no me tiene que cambiar, no me va a cambiar la abertura porque todos los puntos de la circunferencia están a la misma distancia de otro, pero, o sea, creo que estoy mareando más a los demás. Pero como que si yo muevo por la circunferencia y no muevo la apertura, A ver, así. Este angulito, no lo voy a terminar de dibujar, lo van a hacer. Este angulito es más chiquito que este. A vista no. A la vista no. Pero parecía que este tenía más posibilidades de hacer el gol. Bueno, lo vamos a dejar acá. Lo vamos a retomar cuando volvemos de las vacaciones. ¿Sí? Así todos tienen tiempo a analizarlo, porque los que no están viendo, los que van a ver después la clase, también lo pueden hacer. Si lo quieren preguntar por privado, lo pueden preguntar, pero no sé si lo voy a contestar. no. Bueno. Todos, por favor. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, que pasen unas lindas vacaciones, que puedan descansar, ¿sí? Ustedes se organizan como quieren trabajar. Fer, fuiste Somos el primer... libres. ¡Ay, qué mal que sonó eso! Vos fuiste el primero que me dijo que estaba bien que habían mandado las cosas para leer. La verdad que contradictorio lo tuyo. Porque me genera una contradicción. Disfruto mucho de las cursadas y de leer, pero después cuando pienso en mis vacaciones no estoy pensando en lo que tengo que estudiar. Bueno, organizate, se los di para que lo hagan con tiempo, no hay ningún problema, chicos.
Realmente espero que descansen, que puedan recuperar todo lo que el tiempo y hace falta también distraerse un poco, pero bueno, por lo menos 2 días antes de que empecemos la cursada, revisen lo que estábamos haciendo, que no sufran esa amnesia vacacional que tenemos todos, ¿sí? Y después vemos, después de la cursada, vemos como si ya hay alguna forma de pensamiento de evaluación, por lo menos los 2 TP que ustedes ya me enviaron, para mí es material con el que puedo trabajar como para analizar cómo están, qué les falta, qué no les falta, apuntalarlos, y bueno, vemos cómo llegamos, si vamos a tener presencialidad o no. Supongo que sí, la idea es tener presencialidad y recuperar lo que nos quedó, y bueno, los que estuvieron cursando todo esto parejo y ya tienen los conocimientos, quizás algún encuentro para redondear algo, pero bueno, todavía esas pautas están puestas, pero no están firmes, porque como nunca sabemos cómo vamos a seguir. Sí, bueno, cuídense mucho, ¿sí? Y felices vacaciones. Yo me quedo corrigiendo. Chao, belles. Disfruten. Bueno, gracias. Nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta, chicos. Que pasen Chao. lindo. Chao. Igualmente.